No es un asunto menor. Ahora los del Poder Judicial quieren sacar a la calle a más de 60,000 personas sin haber sido juzgados. Imagínese usted, más de 60,000 personas, entre ellos quienes han sido señalados por delitos muy graves. Al respecto, respondió la secretaria de Gobernación y le recordó que esa no es su atribución. No puede el Poder Judicial asumirse como Estado mexicano, atraer el caso y resolver sin considerar a los otros poderes de la Unión. De entrada, al Ejecutivo, ¿no?, que tiene toda una estrategia en materia de seguridad, y sobre todo el Legislativo, que es a quien le toca la modificación de normas. Porque la preocupación deriva de que, dado que la tardanza en los procesos, pues el listado es amplio de personas que tienen prisión preventiva oficiosa. Como ya lo dijimos aquí, estamos hablando de cerca de 68,000 personas que, de cambiar este criterio, de nulificarse el artículo, van a pedir de inmediato el cambio de medida cautelar. Entonces, imagínense ustedes el Estado de México con más de 20,000 casos, donde de repente va a llegar a los juzgados y se le exigirá a todas las fiscalías que lleven a cabo las audiencias para el cambio de medida cautelar. Por eso el riesgo de que muchos de ellos, pues finalmente se determine su libertad. ¡Vaya, vaya! Una más de la Corte. Escuche usted lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional sobre esta actitud de los ministros y ministras, de los jueces y del Poder Judicial en su conjunto. ¿Qué pasó cuando dejaron libre a este señor famoso, Caro Quintero? Fue un viernes o un sábado. Un viernes. Entonces, cuando se dan cuenta, ¿no?, y viene la presión de Estados Unidos, ¿y por qué los dejaron libre? Pues ya el señor Caro Quintero pues ya se fue, ya es prófugo. Entonces, aun cuando quieren legalizar eso, ya nosotros hemos venido enfrentando esta situación de corrupción del Poder Judicial. Porque ni modo que solo se le eche la culpa al Poder Judicial. Liberan a un delincuente famoso, ¿y quién es el responsable? El de Tepehitán. ¿Sí? Porque ellos mismos se encargan con sus medios de manipulación de sembrar esa versión. Entonces, ¿cómo hacerle? Pues primero vamos a buscar que eso no prospere. ¿Sabes? ¿Quién está impulsando eso? La OEA. Nosotros no le tenemos confianza a la agencia esa interamericana de derechos humanos, porque esa es manejada desde el gobierno de Estados Unidos. Entonces, pues fueron los que promovieron la libertad, esgrimiendo de que habían sido torturados de los que participaron en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Eso sí calienta. Entonces,
ellos son los que están promoviendo esto. Nada más que tienen que asumir su responsabilidad. Ahora, legalmente, tú tienes más elementos, ¿no? ¿Qué se hace en estos casos? Porque además es violatorio de la Constitución, ¿no? Sí, como planteábamos la vez pasada, hay varios argumentos al respecto. Lo primero es que la Corte Interamericana, cuando determina la responsabilidad, lo hace al Estado mexicano y determina que es el Estado mexicano el que debe valorar los posibles cambios en nuestra norma, tanto en las leyes como en la Constitución. Entonces, una cosa que hemos venido insistiendo es que no puede el Poder Judicial asumirse como Estado mexicano, atraer el caso y resolver sin considerar a los otros poderes de la Unión. De entrada, al Ejecutivo, ¿no?, que tiene toda una estrategia en materia de seguridad, y sobre todo el Legislativo, que es a quien le toca la modificación de normas. En el caso de las leyes y sobre todo en el caso de la Constitución, aún con mayor rigor, con 2/3 partes en ambas cámaras y luego la ratificación de todos los estados, ¿cierto?, de la mayoría de los estados. Entonces, ese es un elemento importante. El otro elemento que hemos venido estableciendo es: no puede la Suprema Corte declarar la nulidad de la Constitución. La Suprema Corte debe proteger la Constitución, que es nuestra norma máxima. Ellos están para proteger la Constitución. Incluso la propia Corte en anteriores ocasiones lo ha dicho. Siempre eso es lo que ha interpretado. No se puede modificar, nulificar nuestra Carta Magna, ¿no? Entonces, ese es otro de los elementos. Otro de los elementos importantes es una resolución como el caso concreto de la Corte Interamericana determinando modificar nuestra Constitución. También nos parece incorrecto. No puede un tribunal internacional determinar, exigir que cambiemos nuestra Constitución. Entonces, incluso hay normatividad que, si bien en la jerarquía normativa están a la par, cuando la Constitución se contrapone con cualquier tratado internacional, siempre tiene que prevalecer nuestra Constitución, porque es nuestra soberanía, es nuestra autodeterminación, cómo hemos decidido entre nosotros ponernos de acuerdo y establecer nuestras normas básicas. Y lo otro que hemos dicho es: no se puede tomar una decisión de esa magnitud sin valorar los impactos que puede tener en el tema de seguridad, y también sin hacerse cargo de que hay corrupción en el Poder Judicial y que es darle entrada a jueces para que, no dando la prisión preventiva justificada, pues puedan dejar a estos procesos a las personas en libertad. Entonces, hay muchos elementos, por eso hemos venido insistiendo que se valoren. Mandamos esta carta, como lo dijimos, todo el Gabinete de Seguridad, y nosotros esperamos que se pueda hacer una valoración que permita tener más elementos para tomar una decisión que puede tener un impacto importante en materia de seguridad. Y lo otro que es muy importante, no es que nosotros digamos que está bien que los procesos duren mucho tiempo. Si alguien ha denunciado la injusticia que representa que una persona tarde incluso 2 años, pero ya no decir 2, 10, 15, hasta 20 años en un proceso, hemos sido nosotros, ha sido el presidente. Es una aberración que los asuntos tarden tanto tiempo para que haya justicia. Ahí es donde deberíamos abocarnos, y debería abocarse también el Poder Judicial. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa con todos estos recursos de amparo, suspensiones? Volviendo al tema de suspensiones. Suspenden un proceso para determinar el fondo, pero se llevan 2 años, 3 años suspendidos hasta determinar el fondo. Entonces, es la enorme tardanza lo que ha venido afectando la presunción de inocencia. ¿Creemos en la presunción de inocencia? Claro.
pero el asunto es que podamos ir reduciendo estos temas y que no colapsemos un sistema que de por sí ya hoy tarda bastante. ¿Se puede decir que la Suprema Corte ha abierto la puerta al injerencismo de alguna manera y también, por otra, pretendiendo tapar su, ¿cómo llamarle?, su ineficiencia o su incapacidad? Por eso está generando todo este, pues digamos, galimatías. Pues lo que hemos planteado es que defiendan la Constitución, que a la Corte le toca defender la Constitución y ese es el llamado, que se defienda nuestra Carta Magna y que en todo caso si debe darse una evaluación y debe haber una modificación de esa Constitución, pues le corresponde al legislativo. Lo que no se vale, ¿no?, es, por un lado, siempre se habla de la autonomía de los poderes, ¿no?, y se ha inventado esta idea de que se quiere afectar su autonomía, cuando en realidad lo que está sucediendo es que se está afectando la autonomía del legislativo, las facultades expresas de los legisladores, diputados y senadores. Entonces, la propia ley establece que en el caso de prisión preventiva oficiosa se iba a hacer una evaluación conjunta para valorar si debía haber modificaciones. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Eso, que debe haber un espacio de evaluación con toda la información que pudiesen tener todas las fiscalías de los estados, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Educación Pública, el Gabinete de Seguridad. Tiene que haber un espacio para poder evaluar los impactos y no tomar una determinación de un día a otro sin medir las consecuencias. Ese es el asunto. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.